Estamos de regreso, Dania. Vamos a permitir que tus compañeros se vayan conectando para... Dejé mi lápiz. Ay, Dios mío. Déjenme anotar en la lista. Bien, chicas, pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a esperar a que se conecte. Ya nada más Rodrigo, ya está. Bien, pues una disculpa. Mi internet no me permitía entrar, pero ya estamos de regreso. Recuerden que no tengo internet, estoy con datos, entonces le batallo un poquito, pero aquí estaremos. Bien, pues ya casi fueron 5 minutos. Vamos a comenzar porque el tiempo se nos va rapidísimo. Bien, este mes en esta materia igual les voy a dejar un trabajo al final. Aquí sí les voy a dejar tareas de investigación, sobre todo, pues porque lo que estamos viendo en o lo que vamos a ver durante este mes son varios trastornos, síndromes que tienen que ver con el área de educación o lo que es educación inclusiva y la manera de nosotros poder abordarlos, la manera de nosotros poder identificarlos en el trabajo, en la escuela. Esto por eso es muy importante, por eso de esto sí vamos a tener que investigar. Esta sí es un poquito pesado. También les comento, jóvenes, a partir de aquí que vamos a ver estos, no son muchos, pero bueno, lo que vamos a estar viendo como síndrome Down, Asperger, autismo, el TDAH, no recuerdo cuáles más vienen, son pues sí, tipo de patologías que nosotros vamos a tener que trabajar con nuestros niños que pueden llegar. Nosotros no vamos a ser especialistas en este tipo de situaciones, de una vez que quede claro, no somos especialistas, no nos dedicamos a tratar, a diagnosticar a los niños con ningún tipo de síndrome, trastorno o demás, excepto los que sean de carácter educativo, eso sí, pero los que tengan que ver con otras situaciones como la parte fisiológica, neurológica, nosotros no diagnosticamos, no somos médicos o especialistas. Los vamos a ver porque necesitamos saber las características, pero ya en el trabajo en práctica, Estela no puede decir, este niño tiene Asperger, este niño tiene autismo. Podemos identificar las características y con ello poder contactar a los especialistas que nos pueden ayudar en el trabajo a diagnosticar, a tratar a algún niño, adolescente o adulto con este tipo de problemas, pero nosotros no lo podemos hacer. ¿Sí? Porque nosotros no somos neurólogos, no somos psicólogos, psiquiatras, ningún especialista de ese tipo. Ajá, así que para que no vayan después, ahí pasa de que ya como sabemos algunas características, queremos diagnosticar o incluso tratar cuando eso no nos corresponde a nosotros. ¿Sale, jóvenes? Eso sí que quede claro. Excepto lo que les decía, ya problemas de aprendizaje como dislexias, dislalias o otro tipo con lo que podemos ayudar al niño, eso sí lo podemos hacer, porque a veces no intervienen factores fisiológicos, neurológicos que puedan afectar o que son parte de esto, sino que a veces son por cuestiones sociales, psicológicas en las que sí podemos intervenir. Bien, les comparto pantalla. Hace 8 días estábamos hablando de lo que era un diagnóstico de necesidades. Antes de nosotros comenzar a trabajar en lo que es, ¿cómo les puedo decir? En hablar de educación inclusiva, pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de necesidades. Este diagnóstico nos servirá para nosotros saber cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, cuáles son las fortalezas que tiene la institución, que tienen los docentes, que tienen todos los que integran a un centro educativo. Por eso se hace este diagnóstico de necesidades. Es como hacer, como dice ahí, una radiografía pedagógica para poder identificar y poder trabajar en esos aspectos en los que la escuela, en lo que los maestros requieren cierto apoyo. Y para poder hacer este diagnóstico, que es una evaluación previa, ¿verdad? Porque siempre hacemos una evaluación diagnóstica, es como una evaluación previa, pues nosotros tenemos que identificar varios aspectos para poder saber cuáles son las necesidades que tenemos.
Y entre estos aspectos que nosotros tenemos que identificar al hacer este diagnóstico está el aspecto físico, el aspecto ambiental, económico, sociocultural, las características de la escuela, la participación de toda la comunidad educativa en la que se incorporan pues directivos, docentes, padres de familia, alumnos y sociedad en general, desde luego. Las actividades que se pueden realizar en conjunto y bueno, esta parte de aspectos físico-ambientales se refiere a las características, a la infraestructura de la que tiene la escuela. Si estamos hablando que hoy en día necesitamos educación inclusiva, por lo tanto, pues también necesitamos instalaciones inclusivas. Es decir, que la escuela tenga la infraestructura para, por ejemplo, puedan acudir a ella niños en sillas de ruedas o niños en muletas o con algunas otras discapacidades, que tenga baños especiales para niños con discapacidades o capacidades diferentes, ¿verdad? Que tenga rampas, por ejemplo, para los niños que usan silla de ruedas, que el mobiliario esté adecuado también para cierto tipo de niños, o sea, estas características son muy importantes que nosotros tenemos que ver que hay en la institución. No todas cuentan con ello, entonces por eso se hace el diagnóstico, para identificar cuáles son esas características, esas necesidades que tiene nuestra institución para trabajar en ello y realmente hacer que todo el ambiente se vuelva inclusivo. La parte ambiental que tiene que ver con el contexto, obviamente dónde se ubica la escuela, ¿verdad? No es lo mismo una zona urbana donde a lo mejor hay muchos más medios en los que los niños con alguna discapacidad incluso pueden volverse más independientes, que a lo mejor en el medio rural, que si yo tengo un niño que utiliza silla de ruedas y de pronto tiene que llegar a la escuela que está a 2 kilómetros, ¿verdad? Y que tiene que ir por toda la terracería y bueno, todos esos aspectos se tienen que considerar, sí, para lo que es la puesta en marcha de una inclusión educativa. El aspecto económico, por ejemplo, muchas escuelas, aunque reciban niños con alguna capacidad diferente, trastorno o síndrome, en muchas ocasiones, o existen otras escuelas especializadas, como son los centros de atención múltiple, los CAM, que se dedican precisamente a trabajar con todo este tipo de trastornos, de síndromes y demás, discapacidades. Por ejemplo, no hay muchos CAMs, estos centros de atención múltiple, si es que los conocen, em, trabajan, pero trabajan con varios municipios, es decir, se encuentran en un municipio X, por ejemplo, en Ixmiquilpan está el CAM, creo que está en el FITSI, si mal no recuerdo, pero a ese CAM acuden las personas de Chilcuautla, las de Zimapán, las de Tasquillo, Cardonal, es toda la población que atiende. Entonces, por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela hasta el CAM, pues sí es complicado y también es un aspecto económico el que se ve afectado por ello y además, pues si los padres no tienen con qué trasladar a los niños, con qué llevarlos, pues obviamente no podrán acudir a esta escuela de educación especial. Entonces, por eso es importante también ver todos estos aspectos económicos que se mueven o que nos llevan a que los niños de pronto no acudan a las instituciones, sobre todo los niños que tienen algún problema como los que vamos a ver, con los cuales nosotros podamos identificar la manera en que poder ayudarlos y que ellos puedan acudir a la escuela. Los aspectos socioculturales, hace 8 días estábamos hablando de que en muchas ocasiones a los niños que padecen algún síndrome, trastorno de más, pues muchas veces por las cuestiones culturales no se les ayuda, no se les da un seguimiento, sobre todo antes, ¿verdad? Hoy sí, hoy en día eso sí pasa, pero antes los dejaban encerrados en casa, ¿verdad? No los sacaban, no los mandaban a la escuela, no nada, porque pues consideraban que como para qué si no iban a tener una vida como todos los demás. Entonces, todos estos aspectos culturales intervienen en lo que es la inclusión y de todo esto se tiene que hacer un análisis para trabajar y hacer que realmente la escuela y la educación se vuelvan inclusivas. Sí, todo lo que es de la comunidad, cómo participan los padres, las actividades que pueden hacer en conjunto padres de familia, sociedad en general, maestros, directivos, para que la educación realmente y la escuela se vuelva inclusiva. Aparte de ello, para hacer ese diagnóstico tenemos que conocer 4 aspectos importantes. La situación actual del entorno, es decir, el contexto, lo que yo les hablaba hace un momento, la situación en la que está actualmente la institución, las necesidades que requieren más apoyo en este momento y sobre todo aquí las soluciones que se van a dar para poder trabajar en estos aspectos. Es un conjunto de estrategias que se tiene que poner en marcha. Ajá.
Entonces, esto es importante. En la parte de educación y pedagogía, pues esto es mucho de lo que hacemos precisamente, porque tenemos que ayudar al alumno a que cumpla con los objetivos educativos y esto es a través de lo que la escuela, de lo que los maestros, la comunidad brindan, ¿sí? Para que cada uno de estos alumnos con alguna característica diferente que nosotros les decimos como que siempre dividimos a los niños como que los niños normales y los niños que tienen algún problemita, ¿verdad? Es que están malitos. No, no están malitos. Generalmente, o más bien el término que vamos a usar van a ser los niños neurotípicos, es decir, los niños normales y los niños con alguna capacidad diferente, con algún tipo de síndrome, de trastorno, a los cuales en la escuela les vamos a ayudar a desarrollar sus capacidades, habilidades, para que ellos en la mejor medida puedan integrarse a la sociedad de una manera independiente. Porque a eso es a lo que vamos, a que todos se vuelvan en algún punto independiente y puedan valerse por sí mismos independientemente del trastorno, discapacidad, síndrome que ellos tengan. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Hay unas etapas de aplicación que tenemos que seguir. Todo esto ya ustedes ya lo investigaron, ¿eh? Que es la de recogida de información. Recogida de información precisamente es ver, ir anotando los puntos en los que tenemos que trabajar, analizar esa información, valorarla, ya la recogimos, ya la analizamos, ahora vamos a ver qué decisiones vamos a tomar en base a la información que estamos teniendo y ahí es donde inicia la intervención. La intervención es la puesta en marcha de las estrategias, de las acciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para mejorar la calidad educativa, ¿sí? En cuanto estamos hablando de educación, aunque este diagnóstico de necesidades jóvenes no solamente se aplica por ser una escuela de educación inclusiva, o sea, se aplica cuando tenemos ciertas necesidades que atacar dentro de la escuela, o sea, no es específicamente para necesidades educativas especiales, ¿eh? También aquí cabe mencionar, y ahorita que estamos hablando de necesidades educativas especiales, en la parte de educación manejamos los conceptos de sí, necesidad educativa especial, problemas de aprendizaje, discapacidades que son diferentes. Un problema de aprendizaje es cuando un niño tiene ciertas dificultades para adquirir contenidos dentro de la escuela pero que solamente requieren apoyo más del docente, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que tienen problemas con la lectura y la escritura, pero no es porque tengan un problema neurológico, no es porque tengan un problema psicológico ni nada, simplemente se les dificulta adquirir y entonces hay que trabajar con ellos un poquito más, pero ese problema se soluciona en algún momento, ¿sí? Tenemos a niños con necesidades educativas especiales. Estos niños con necesidades educativas especiales generalmente también son problemas que causan que los niños no adquieran los contenidos, pero que son derivados tal vez de algún trastorno psicológico, también de algo fisiológico o neurológico, pero que con apoyo de especialistas esto se puede solucionar, pueden adquirir los contenidos posteriormente. Tenemos a los niños con discapacidades auditivas, visuales, motoras, que a lo mejor tienen limitado algún sentido, pero desarrollan otros. Y esto también implica que puedan desarrollar todos los contenidos de manera normal. Sí, por ejemplo, un niño que es ciego, no significa que no vaya a aprender a leer, a escribir, a comunicarse. Claro que lo puede hacer. Obviamente va a tener ciertas dificultades y lo vamos a tener que apoyar con el otro tipo de lenguaje inclusivo pero podrá trabajar. A un niño que no pueda caminar, ¿sí? Por ejemplo, este niño, aunque no pueda caminar, pues va a poder desarrollar todos sus demás, porque a lo mejor no tiene ningún problema neurológico, ni más que el fisiológico, ¿verdad? De extremidades, pero con lo demás no tiene problema y podrá desarrollar bien los contenidos. Entonces, tenemos que identificar, por eso es importante identificar. Ahora, hay niños con síndromes, bueno, los trastornos van derivados a veces de la parte fisiológica y la parte neurológica, pero un niño con síndrome, por ejemplo, un niño con síndrome Down, pues va a tener implícitos muchos problemas, aparte del síndrome Down. El síndrome Down nos va a llevar también discapacidad intelectual, vamos a tener dislexias, dislalias, vamos a tener problemas de lenguaje, vamos a tener muchos problemas con este síndrome. Entonces, la manera de trabajar con él va a ser muy diferente. Por eso es importante distinguir este tipo. Más adelante ustedes van a llevar otra asignatura que se llama
problemas de aprendizaje donde van a identificar precisamente todas estas diferencias y otro tanto tipo de problemas derivados, ¿verdad? De muchos factores que pueden ser fisiológicos, neurológicos, pero que vienen en muchas ocasiones desde la parte de embarazo, se van desarrollando, en muchas ocasiones pueden ser detectables, en otras no, ¿sí? De los niños. Hoy en día la tecnología está muy avanzada y ya se pueden detectar incluso los niños con qué tipo de síndrome o problema van a nacer, ¿sí? O ya tienen. ¿Dudas con esto? ¿No? Bien. Entonces, la intervención es la puesta en marcha de todo lo que son las estrategias que se van a utilizar para mejorar la infraestructura escolar, la comunicación entre padres y familias, maestros y demás, y adecuación curricular. La adaptación curricular se refiere a que nosotros tenemos que adaptar los contenidos, es decir, lo que se enseña a las características de nuestros alumnos para que estos puedan acceder de la mejor manera a los objetivos que pretendemos que cumplan. Y por último, una evaluación. La evaluación es muy importante, jóvenes, porque esta evaluación nos va a permitir saber qué tanto las estrategias puestas en marcha han sido efectivas para la inclusión. Ajá. Es decir, si realmente están funcionando o no están funcionando. ¿Sale? Todos los resultados que nosotros obtengamos de la aplicación, de la recogida de datos, del análisis, de haber puesto en marcha estrategias, obviamente todo esto se desarrolla bajo un plan, ¿eh? No es nada más, híjoles, lo apunto por, no, no, no. Lleva unas fases, es una planeación muy extensa que se hace de esto para poder ir viendo su trabajo. Entonces, con los resultados que tengamos, pues obviamente vamos a ver cómo va manejándose la institución, con los resultados que obtengamos también, vamos a ver si las políticas establecidas por las autoridades educativas están funcionando o no, ¿sí? Y si realmente lo que está establecido funciona para lo que es una educación inclusiva, para atender las necesidades que se tienen en una institución. Vamos a ver si realmente se está obteniendo un beneficio de la puesta en marcha de todas las acciones y sobre todo, pues con los resultados que obtengamos, también vamos a verificar si tenemos que mejorar nuestras estrategias o nos vamos a quedar con las que tenemos. Por eso es importante una evaluación, nos va a dar estos resultados. Ajá, siempre lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Bien, después del diagnóstico de necesidades y demás, algo que nosotros estamos tratando y que queremos ver precisamente es la parte de inclusión y también hemos estado manejando la exclusión. En nuestra escuela, pues hablamos de diferencias y todos los niños son diferentes, todos. Incluso todos ustedes son diferentes, cada uno tiene una personalidad distinta, un gusto distinto, preferencias distintas, todos somos diferentes, ¿sí? Hay algo que nos distingue de los demás. Estas diferencias o estas características son sobre todo las que de pronto marcan una exclusión. Acuérdense, estamos hablando de inclusión, pero desafortunadamente estas diferencias pueden marcar la exclusión dentro de la educación y no solamente dentro de la educación. Ya hablábamos que la exclusión la vamos a manejar pues en todos los ámbitos, desafortunadamente, pero hablando de educación, eh, siempre aquel alumno que no vaya de acuerdo a las características que nosotros consideramos como normales, son a los alumnos que vamos a considerar como diferentes a los demás, ¿sí? Y los empezamos a excluir. Y esta exclusión va desde los padres de familia, desde los maestros, directivos, desde los mismos alumnos. Y esto hará que estos alumnos pues de por sí en muchas ocasiones tienen problemas para la adquisición de los contenidos, pues todavía bajo esta exclusión se vuelva más complicado para ellos. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial, desafortunadamente, siempre de por sí hay una exclusión por los niveles socioeconómicos, sobre todo para las clases más pobres y las mujeres. Como les puse ahí, pobres, mujeres, minorías étnicas, sociales o culturales se ven bien afectadas. Ahora imagínense si dentro de esas minorías, pues existen problemas como TDAH, como síndrome Down, como autismo, como Asperger, pues todavía se vuelve mucho más complicado acceder a los servicios educativos.
Con esta pandemia que estamos viviendo y un dato que les quise aquí poner, por ejemplo, el 40% de los países de ingresos bajos y medios bajos no se apoya a los alumnos desfavorecidos. Y no se apoya a los alumnos desfavorecidos porque si de por sí en clases presenciales no reciben mucho apoyo, imagínense ahora en línea, todavía la exclusión se vuelve mucho más grande en estos sectores, ¿sí? Por eso la directora de la UNESCO pues decía que es importante trabajar en una educación inclusiva, ¿sí? De hecho, no es algo nuevo, jóvenes, ustedes seguramente lo han visto en noticieros durante mucho tiempo. Políticamente, siempre en el discurso, una educación inclusiva. Siempre se habla de una educación inclusiva, aunque en la realidad, ¿verdad? Ya en la práctica, pues esto no sea así. Una cosa es lo que el discurso dice y otra cosa es lo que se aplica en la realidad. Y en la realidad vemos que sigue habiendo mucha exclusión, que en nuestras instituciones les faltan, hay mucha infraestructura para que los alumnos con cualquier tipo de discapacidad, trastorno, síndrome puedan acceder, que a los maestros nos falta mucha capacitación en ese aspecto para que nuestros alumnos puedan acceder o podamos atender esta diversidad que tenemos. Entonces, hay mucho que trabajar, ¿sí? En referente a estas diferencias que tenemos en el aula. Entonces tenemos, por eso es que les digo, tenemos aulas diversas. ¿Por qué aulas diversas? Porque hoy en día tenemos alumnos, y siempre ha sido así, no es porque nada más hoy en día, todos los alumnos son diferentes, pero hoy más nosotros nos vemos o tenemos que estar capacitados para trabajar con cualquier tipo de alumno. Ya no se rechazan. No es como antes que si llegaba un niño con síndrome de Down a la escuela, pues lo rechazaban, ¿verdad? Le decían, no, aquí no lo podemos servir, no hay quien lo atienda, nada, ¿sí? Hoy no, hoy si llega un niño con síndrome de Down, tenemos que recibirlo y tenemos que atenderlo, pero además incluirlo. No solamente recibirlo y que esté ahí, ¿verdad? Como un mueblecito más del salón, no, sino que realmente incluir a este tipo de alumnos a la educación para que ellos puedan acceder al igual que todos los demás, porque además tienen derecho a recibir una educación y puedan acceder a todos los aprendizajes para que se puedan desarrollar, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Voy a cambiar esa presentación. Vamos con lo de esta semana. Y esta semana les dejé que investigaran. Ya se ve la presentación, ¿sí, verdad? Sí, ok. Sí, sí se ve. La diferenciación en el aula. Bien, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Liz, ¿a qué se refiere la diferenciación en el aula? Que algunos son excluidos porque tienen alguna diferencia de él entre todos sus compañeritos. Ujú. Bien, ahí existen diferencias, lo que estábamos comentando. Hay diferencias y esto hace que empecemos nosotros a separar, a catalogar, a tachar a los alumnos por algunas condiciones. Rodrigo, ¿a qué se refiere la diferenciación en el aula? Pues es más que nada, ahora sí que como lo dijo la compañera, la diferenciación en el aula es cuando el docente empieza a catalogar o a etiquetar, por ejemplo, los niños que tienen algún problema físico, tienen algún trastorno, se empieza a ver esa diferenciación, es decir, que diferencian, distinguen las características que tiene un niño con las características que tiene otro niño, o también pueden distinguir. Bien, tenemos problemas con Rodrigo en el internet. Continuamos. Mientras acá, Estela, ¿usted qué entendió de la diferenciación en el aula? Sí, hay muchos niños que son excluidos e incluso hasta por docentes, por los mismos compañeritos, por el simple hecho de que el docente ya cataloga a ese niño, los compañeritos son muy observadores, igual catalogan al niño como con sobrenombres o algo. Ok, muy bien. Sí,
La diferenciación es efectivamente marcar estas diferencias que tienen nuestros alumnos, pero hablando de diferenciación en el aula, lo que debe hacer el docente es entender precisamente que no todos los niños son iguales, primero, que todos son diferentes y que cada niño tiene intereses, tiene unas motivaciones diferentes, ha tenido experiencias distintas, viene de una cultura distinta, de unos valores distintos, todo, y que todo esto el docente lo debe saber trabajar para que a partir de esas diferencias él pueda enseñar y todos puedan acceder a los contenidos. Sí hay diferencias, sí puede haber un síndrome, sí puede haber un trastorno, todo lo demás, pero el docente debe de saber trabajar. La diferenciación en el aula se refiere a que podamos como docentes nosotros poder ser flexibles con todas estas características y poder comprender las necesidades que tiene cada uno de nuestros alumnos y poder enseñar. No podemos a veces hacerlo de manera particular con cada uno, de manera personalizada. No es una educación personalizada, no es que yo tenga que hacer un plan para Sutanito, otro plan para Juanito y otro plan para Menganito, no, sino que yo debo de reconocer todas las características diversas que hay en mis alumnos y saber trabajar con ellas de tal manera que a la hora de enseñar todos puedan aprender, ¿sí? Todos, nadie se me quede fuera, ¿sí? Entonces aquí, eh, lo que tiene que hacer el docente, a ver, cuando hablamos de docente, acuérdense, pues hablamos de maestro, que hoy el docente es el término que más se emplea para identificar a quienes enseñamos, pues es el docente. Entonces, el docente debe de poner en práctica muchas técnicas, estrategias o acciones que ayuden a que todos sus alumnos aprendan, todos, no nada más uno, sino todos. Así que debe de coincidir con estilos de aprendizaje, con sus ritmos de aprendizaje, con sus intereses, con sus necesidades y con las diferentes limitantes que de pronto cada alumno pueda presentar, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer que el maestro pueda atender las diferencias, no solamente para tachar, para señalar a un alumno por ciertas características, sino en lugar de eso, ayudarlos a que puedan sacar, digamos, provecho de sus capacidades, de sus habilidades, trabajar en donde tienen dificultades para que ellos puedan desarrollar mejor. Ajá, que eso es lo que tenemos que hacer. Ser docente no es nada fácil, ¿eh? Bueno, para los que les interesa realmente la docencia, no es sencillo. Para quienes no, pues obviamente todo esto les puede valer, ¿verdad? Pero hoy en día esto es lo que no tendríamos que hacer. Así que esta educación diferenciada va a tener en cuenta estas características. Para que esto pueda funcionar, tendríamos que trabajar en grupos de trabajo pequeño, ¿sí? Grupos pequeños. Un aprendizaje recíproco. Todos aprendemos entre todos, ¿sí? Todos aprendemos de todos y todos nos podemos apoyar, ¿sí? Por eso es importante esto. Una evaluación continua. La evaluación debe de ser continua porque así estaremos valorando constantemente si todas nuestras estrategias, nuestras acciones realmente están sirviendo, si no tenemos que ir modificando. Por eso es ver hasta dónde van avanzando nuestros alumnos en base a lo que estamos poniendo en marcha. Una buena comunicación, comunicación entre docente, alumno, alumno, docente, alumno, alumno y docentes, docentes. Esto es importante porque también es como podamos compartir los conocimientos acerca de algo. Por eso la comunicación es importante. Que no sea como en la escuela vieja donde el alumno no podía opinar, no podía decirle nada al maestro porque el maestro era todo lo que sabía, ¿verdad? Entonces, cuidadito y el alumno criticara o estuviera en contra del maestro porque pobre alumno. Hoy en día no. Hoy en día el alumno puede incluso corregir al docente cuando éste tiene algún error. ¿Sí? Entonces, bueno, una buena comunicación. Gradualidad. La gradualidad de los conocimientos nos referimos a que empezar siempre de lo más sencillo e irnos así hasta llegar a lo más complicado de lo que estamos enseñando. Ajá. Esto es en todos los aspectos, ¿sí? Temporalidad en un tiempo determinado. Pues, si ustedes se dan cuenta, ahí tuve un error, se me separó por la figura, la D separada. Esto es algo que en muchas ocasiones pasa en nuestros formatos digitales, que les encargo también, porque los he visto en algunos de ustedes les llega a pasar, cuando no ponemos el tamaño de letra adecuado o no vemos, nos damos cuenta de esto es cuando pues solito se nos separa todo mal, ¿sí? Pero bueno, después de eso, la temporalidad, un tiempo
que vamos a poner para que nuestro, ¿cómo les puedo decir? Plan funcione, plan de trabajo con todas estas características. Todo esto nos va a llevar a un aprendizaje eficaz, es decir, realmente nuestros alumnos sí van a aprender algo y lo importante de todo esto es que eso que estamos enseñando, que eso que está aprendiendo el alumno realmente le sirva para ponerlo en marcha, en práctica, en esa sociedad en la que se está desenvolviendo. Porque no tiene caso llenarlos de conocimientos y conocimientos supuestamente si son algo que no les va a servir y que no lo van a poner en marcha. ¿Sí? Es importante entonces por eso esta educación diferenciada. Pero diferenciada no es porque sea diferente para cada alumno, sino porque tenemos que identificar las necesidades, las características de nuestros alumnos y trabajar con todo ello de tal manera que todos aprendan. ¿Sí me explico en esa parte? ¿Sí? Estela, Cintia, Ale, Sí, Liz. profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, como les decía aquí, se utiliza esta instrucción diferenciada para atender a nuestros diferentes alumnos y que todos aprendan. Eh, en la educación diferenciada también vamos a incluir lo que son los programas de educación individualizados. Estos IEP, ¿sí? Se van a trabajar con alumnos con algún problema específico. Aquí sí, por una parte, y van a decir que complejo, por una parte tenemos que trabajar con todas las características de nuestros alumnos, con todas sus necesidades en conjunto para poder diseñar y poder hacer que todos aprendan. Pero si yo llego a tener, por ejemplo, un niño con síndrome Down, yo sé que este niño con síndrome Down, sus características de aprendizaje van a ser muy diferentes al resto de mis alumnos. Por lo tanto, con él a lo mejor sí voy a implementar un programa de educación individualizado, es decir, un programa especial para trabajar con él, un plan específico para trabajar con él y poder hacer que pueda desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades a partir de llevar a cabo otro tipo de estrategias, porque obviamente el niño con síndrome Down nunca va a estar en el mismo ritmo de aprendizaje que mis demás niños neurotípicos, que los demás niños que llamamos normales nosotros. Con él tal vez sí. Ajá. Entonces, una cosa es mi programa de educación individualizado y otra cosa es la educación diferenciada. Ujú. ¿Sí nos queda claro esta parte del programa de educación individualizado, jóvenes? Digo, más adelante lo van a retomar, pero hasta aquí sí vamos bien. Sí, profe. Sí, ok. Entonces recuerden, el IEP es cuando tenemos algún problema específico que tratar, alumno específico, y vamos a trabajar con él ciertas acciones diferentes al resto de los demás. Pero en mi educación diferenciada también tengo que saberlo incluir. O sea, y ahí es trabajar con todas las características de todos mis alumnos. No puedo hacer, imagínense si tuviera 30 alumnos y luego hacer un IEP por cada niño, imagínense 30 planeaciones en un día, me vuelvo loco. Entonces, por eso es que tenemos que saber trabajar con las características de todos. Bien, y aquí lo que les decía, ahora sí vamos a entrar con el trastorno por déficit de atención. Vamos a ver de qué se refiere este. Eh, Tal vez ustedes han escuchado, tal vez ustedes han leído en alguna ocasión a este tipo de trastorno. Y vamos a ver de qué se trata el TDAH. Puede dar nada más trastorno por déficit de atención o puede ir mezclado como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Como ustedes pudieron investigar. Vamos a ver de qué se trata, que en muchas ocasiones pues nos vamos a encontrar con esto dentro de clase, pero hay que ver que en muchas ocasiones pueden ser factores distintos. Y aquí, antes de empezar, también les hago de su conocimiento que nos vamos a ir basando con el manual de diagnóstico, que es el DSM-5. Este es un manual a nivel internacional donde se manejan todas las características de discapacidades, trastornos, síndromes que maneja el área de psiquiatría, psicología. Pero nos vamos a basar en él porque es una norma internacional. Entonces, siempre que veamos alguna enfermedad, algún trastorno demás, siempre nos vamos a ir las instituciones a nivel internacional que le dan veracidad a la información que nosotros tratamos, ¿sí? Entonces, ustedes siempre, aunque no son psicólogos,
pero cuando veamos este tipo de cosas vamos a estar siempre con el DSM-5, que es el más actual, ¿sí? Entonces, Estela, ¿me puede ayudar a leer? O más bien también ya lo escribió. ¿Qué es el TDAH? De acuerdo con el DSM-5, el TDAH es un trastorno neurológico que aqueja tanto en adultos como en niños. Es escrito como un patrón persistente o continuo de atención y o hiperactividad, impulsividad que impide la actividad diaria o el desarrollo típico. Los individuos con TDAH también pueden experimentar dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva o la habilidad del cerebro para, para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo tareas. En la memoria del trabajo. Existen tres tipos distintos de TDAH: anatento, hiperactivo, impulsivo, inatento y hiperactivo, impulsivo combinado. Ok, muy bien. Gracias, Estela. Bien, el TDAH es un trastorno neurobiológico. ¿A qué se refiere? Que pues existen ciertos problemas en la parte del cerebro que hacen que ocurra este tipo de conductas. Hasta la fecha, como tal, bien identificado, qué es lo que lo ocasiona, no se tienen diferentes factores que más adelante los vamos a estar analizando, pero tiene que ver entonces con el funcionamiento del cerebro. Existe algo se dañó, algo está dañado y está ocasionando este tipo de conductas en los individuos. Generalmente todo esto lo vamos a identificar en los niños y obviamente va a ser algo que se va a tratar y que pues obviamente va a ser parte de la vida ya del adolescente o del adulto, pero puede ser tratado y aquí vamos a ver esto. Esto nos va a causar, como dice aquí, inatención. Inatención es decir, no ponen atención a lo que se están haciendo, ¿sí? No pueden centrarse en algo. Por eso dice que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ya que la atención es parte de una función ejecutiva y no pueden poner atención. No es como ustedes que ahorita me están viendo y están aquí, no. Si tuviéramos a una persona con TDAH, pues seguramente estaría en todos lados menos conmigo, ¿no? Poniéndome atención porque esto no lo lograría hacer. También es hiperactivo. Hiperactivo es decir que tienen mucha energía, son muy impulsivos. No pueden estarse sentados, no se están quietos, ¿sale? No, o sea, pueden hacer sus trabajos, pero terminan y hacen un desorden, aunque no hay que confundir a un niño hiperactivo o impulsivo con un niño inquieto. Por eso es importante saber las características, porque luego a veces tenemos un niño inquieto y ya, ay, es que es muy hiperactivo. No, a veces nada más son inquietos, ¿sí? Un niño hiperactivo realmente no se controla con nada. A comparación de un niño inquieto, si a un niño inquieto le damos un grito, pues seguramente se va a calmar. El niño hiperactivo, no. Sí, es más, son muy impulsivos. Yo recuerdo que en una escuela que trabajé teníamos un niño con hiperactividad y este tenía que estar drogado para estar tranquilo durante clases. El día que él no tomaba sus medicamentos era como el demonio de Tasmania prácticamente. Un día se quería aventar incluso del segundo piso porque dice que era Superman, imagínense, sin medir las consecuencias de la caída ni nada, todo esto lo podía hacer. ¿Sí, Estela? No, sí, existen varios niños que, por ejemplo, les dan medicamentos y, bueno, como yo trabajo en la escuela ahí de intendente, entonces yo veía como el niñito empezaba a aletear, a manotear y siempre iba y se prensaba en mis piernas. Yo digo, pues con las maestras, ¿no? Porque pues, ellas tienen ese, ya como que para poder atenderlos, pero no, el niño siempre se dirigía a mí y traía yo siempre marcadores. Cuando yo tenía marcadores, le daba marcadores, ese niño trabajaba excelente y se controlaba con los marcadores. Sí, tenemos que identificar cuáles son las causas y lo que lo puede tranquilizar. Chicos, se me va a acabar el tiempo, de verdad, perdí 5 minutos por el internet. Ya no me va a dar tiempo de darles la tarea, pero les subo la tarea Classroom, por favor, y les subo el material del día de mañana. Sin falta, por favor, una mega disculpa. Trataré de verlos en redes sociales, si no, ya les estoy enviando mensajitos, ¿sí? Porque se me va a cerrar ya aquí la sesión porque se acabó el tiempo. Ok.
¿Sale? Ok. Nos vemos en la siguiente sesión. Les subo todo esto a plataformas, por favor. Y una mega disculpa. Ok. Gracias, chicos. Ya pueden ir a su siguiente clase. Ok. Gracias, gracias, gracias.